Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. Hace poco leí una historia que buscaba demostrarnos cómo las cosas han cambiado a lo largo del tiempo y hacían alusión a cómo eran los autos en 1910 a cómo son ahora en el 2025. Lo mismo hacían en una comparación con respecto a cómo estaban construidas las casas, con una estructura mucho más antigua y con menos solidez que las casas o edificios que pueden existir ahora en el 2025. De la misma manera hacían alusión a las carreteras, incluso que antes eran de tierra, por supuesto no estaban asfaltadas ni delimitadas a las carreteras, autopistas y demás vías que existen en la actualidad. En estos tres casos anteriores que les decía, se mostraba una evolución que había desde los tiempos de 1900 hasta los actuales, en cómo esos cambios habían sin duda significado un gran avance y evolución para la humanidad. Pero también hacían alusión a una foto de una escuela en los años 1900, un pizarrón, unos escritorios o pupitres, y esa comparación la hicieron en el 2025, en donde la escuela era exactamente igual. Y me quedé pensando, porque el análisis o lo que quería demostrar este artículo o esta historia es como distintas cosas han evolucionado, pero el sistema educativo se ha quedado obsoleto. Esto yo lo he venido observando hace mucho tiempo, incluso en mi época universitaria, que una vez, me dio curiosidad y quería saber de qué año estaba creado ese pensum. Y quizá cursaba el año 2005 o 2006. Y me di cuenta que ese pensum era como de 1872. Y yo decía, wow, ¿cómo pudieron pasar tantos años? Y a pesar de que existían actualizaciones, el pensum era tan antiguo. Y lo mismo termina sucediendo con nuestro sistema actual, o por lo menos hablo del sistema de Occidente. Y es que yo durante muchos años anteriores he conversado con distintos amigos y les he hecho saber que a mí me parece que el sistema educativo está obsoleto, porque si bien es cierto, es muy importante conocer de las materias fundamentales como lenguaje, como literatura, matemáticas, ciencias, geografía y todo este tipo de asignaturas que nos suelen dar en la época escolar, no deja de ser menos importante la educación emocional. Tan importante es que por eso es que vemos que en la actualidad hay distintas personas que requieren de herramientas como el coaching, la psicología, la psiquiatría y demás, porque sienten que hay una parte de ellos que no fue trabajada. A nosotros nos enseña desde muy pequeños que es muy importante estudiar. Nos dan una importancia para las calificaciones, para el comportamiento escolar, para cumplir con la disciplina, con las normas, con las reglas, que es sumamente importante. Y yo no digo que esta parte no sea significativa, pero creo que no le hemos dado el suficiente peso como sociedad. O creo en el fondo, si me pongo a hilar fino, en que esto tiene un propósito. Y es que a nosotros no nos enseñan educación emocional, no nos enseñan a manejar nuestros comportamientos, no nos enseñan a explotar todo el potencial que puede tener nuestra mente, sino que de una u otra forma como que nos terminan metiendo en un carril en donde todos terminamos estudiando más o menos las mismas profesiones. Y aquellos que no lo hacen, típico que son las ovejas negras o son los que se van a quedar comiendo con poco dinero o terminan siendo hippies, que esas son las etiquetas que a lo largo del tiempo se le han dado a muchas personas. Siento que actualmente la sociedad ha ido cambiando, pero volviendo al sistema escolar termina siendo el mismo. Cuando yo veo a los niños que están a mi alrededor, el sistema y la manera en que le siguen formando a los niños es distinta. Que incorporan la tecnología o ese tipo de cosas. Sí, pero es como insignificante. Siento que no solamente se trata de reforzar el aspecto emocional, que es sumamente importante, sino también distintas herramientas que hay hoy en día, la venta, el marketing digital, la inteligencia artificial. Es algo sumamente importante porque además son las cosas que están en boga. Si no, nos terminamos quedando atrás en la rueda. Y la idea es que nosotros evolucionemos en todos los sentidos, no solamente como seres integrales desde un punto de vista físico, mental y espiritual, sino también en todo lo que envuelve el medio que actualmente estamos viviendo, la tecnología que actualmente se desarrolla, la manera en que se están dando las cosas para seguir viviendo sobre esta faz de la tierra. Pero es muy importante que si tú estás cerca de un niño y si realmente es tu interés,
le despertemos esa chispa, que no solamente es importante ese reforzamiento intelectual, que insisto, sí es importante, pero nosotros somos una integralidad, y cuando solo nos enfocamos en ese tipo de cosas, creo que hay otras que se desvanecen y que finalmente después estamos careciendo de ellas. Hay una lección que le escuché una vez a alguien y que me parecía muy importante, y es que a los niños o a las personas que hay determinadas actividades que les cuestan, es como que buscamos pagarle a un profesional para que esa actividad la pueda sacar adelante, y aquellas habilidades o aquellas actitudes o aquellas cualidades que tienen de manera nata es como que las dejamos al lado y no las explotamos, sino que le prestamos atención a lo que se nos hace difícil para poder salir adelante en eso. Y lo entiendo, porque el sistema escolar, volvemos a lo mismo, requiere que tú tengas que cumplir una serie de cosas, entre ellas pasar de grado para poder ir aprobando las distintas asignaturas. Y cuando alguna asignatura se te dificulta, te ponen un profesor particular, le prestas más atención a eso. Y lo entiendo porque es el requisito que se tiene que cumplir, porque así está diseñado el sistema, pero no es necesario abandonar las cualidades, darlas por sentado, porque ahí quizás estamos perdiendo muchísimos de nuestros talentos. Hay muchas creencias, ¿no? Muchas ideas socialmente inculcadas, como las personas que estudian música o que estudian artes como que tienen menos valor o tienen menos capacidad intelectual, cuando si nos ponemos a ver como seres humanos cuántas fuentes de entretenimiento vemos a través de las personas que se desarrollan en el arte. Grandes actores, grandes humoristas, grandes comediantes, grandes personas que se dedican al arte de las tablas, del entretenimiento, cuando buscas un payaso para una fiesta. Todas esas cosas ameritan y requieren habilidades, y muchas veces nosotros como sociedad las vemos en menos. Es importante darnos cuenta que todas las personas tenemos talentos, que todas las personas tenemos habilidades, pero que sin duda por este mismo sistema en donde nos han criado para establecernos como profesionales en determinadas áreas que ya están más que establecidas, a veces nos puede restar importancia a distintos talentos que nosotros tenemos. El otro día estaba analizando distintos videos en YouTube y distintas personas que hacen TikTok, y yo pensaba, wow, cuánto talento hay en el mundo, y afortunadamente estas plataformas han permitido que personas que tienen grandes habilidades y grandes capacidades y que antes no se conocían porque quizá la televisión estaba sumido a un grupo específico de personas, o quizá no era tan viable compartir los talentos en distintas plataformas porque no existía esa difusión que hay ahora, ha permitido que estas personas puedan salir de aquellos rinconcitos, porque no se trata que se vayan a dedicar a esto, al mundo digital, sino que pueden tener distintos tipos de profesiones, distintos tipos de oficios, pero también tienen grandes talentos como el canto, como la decoración, como la cocina, la música, me encanta, me parece eso maravilloso, y es ahí donde yo creo que nosotros como seres humanos también tenemos que evolucionar. No somos una sola cosa. No solo somos una profesión, no solo somos un oficio al que decidimos dedicarnos, tenemos distintos talentos, y es interesante y muy impresionante que cada uno de nosotros reconozcamos eso y decidamos salir a la palestra para mostrarlos. Como yo les he comentado en capítulos anteriores, yo inicialmente como profesional estudié para ser abogada, y lo soy, tengo un título, pero finalmente el camino me terminó demostrando que yo también tenía otros talentos. Me gusta la repostería, hago buenas tortas, también me gusta como la decoración de interiores, me gusta y me apasiona muchísimo el mundo de la conducta humana, cómo funciona nuestra mente, cómo tenemos la habilidad para conectar con nuestras emociones y poder potenciar todo lo que tiene nuestro cerebro. Y creo que a veces el sistema escolar nos tiene sumisos, nos tiene calmados, nos tiene aquietados para seguir como un mismo patrón de conducta. Y no significa que los que quieran seguir ese patrón esté mal, tampoco significa que los que se hayan ido de ese rumbo estén en lo correcto o en el camino indicado. Pero mi reflexión con esto es que nos demos cuenta, sobre todo los que tenemos niños cerca, que son una nueva generación, le demos la oportunidad de saber que existe un medio tradicional, pero que también existe otro, y no es menos valioso que el primero. Y sobre todo, que nos demos cuenta de quizá la insensibilidad que hemos tenido con temas que ahora se ven mucho más que se pueden visualizar más en las nuevas generaciones con respecto al manejo de las emociones, al manejo del estrés, al manejo de la ansiedad y la depresión. Yo siento que quizás con el tiempo, como no nos hemos educado lo suficiente con relación a temas mentales, es que en la actualidad se ve una sociedad que está mucho más sumida en temas de ansiedad, muy preocupada por el futuro, por la incertidumbre de lo que puede suceder,
o deprimida por estarse identificando demasiado con cosas que hicieron o no debieron hacer en el pasado, y eso solo genera una sensación de culpa, de depresión y sentir como que la vida actualmente no tiene sentido. Aunque pareciera que no, por supuesto que el sistema escolar, que es uno de los fundamentos en los cuales nosotros como seres humanos nos desenvolvemos, tiene un impacto. La crianza de una persona no solamente está en la casa, la crianza también influye la sociedad, influye el colegio, incluyen los profesores, la religión probablemente que profeses. Todo ese tipo de cosas nos terminan formando nosotros como un ser integral. Entonces, cada una de esas aristas es importante que evolucione. Es importante que evolucione la casa, es importante que evolucione la mentalidad de las personas que crían, y eso se hace a través de esos procesos de introspección o procesos de formación a través de libros, de podcasts, de herramientas, de terapias, de retiros. Pero también es importante que el sistema escolar se adapte a ese tipo de cosas. Constantemente pasa en que uno acude a un sistema escolar donde va uno a un colegio o puede conversar con distintos profesores y están dispuestos a asumir y a entregar nuevas herramientas, bien sea de desarrollo personal o bien sea de desarrollo intelectual, pero muchas veces las propias trabas del sistema hacen que todo sea burocrático y se termine tirando la toalla y esas cosas no se instauren. Si en el sistema escolar no se instaura, entonces tratemos de hacerlo desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Darle herramientas a los hijos, a los niños, a los sobrinos, a los hijos de los amigos. Todas esas cosas son súper importantes. Yo recuerdo que al ser migrante, una de las cosas que yo pensaba era, wow, tengo una profesión que únicamente en principio se ejerce en mi país. Qué importante es tener un oficio. Entonces ahí también es necesario que nosotros como seres humanos nos demos cuenta, de nuevo lo que les decía, de la integralidad de lo que somos. No somos una etiqueta con respecto a nuestro título, no somos una etiqueta con respecto a nuestro oficio, pero eso nos permite entonces abrir el abanico de oportunidades que tenemos y darnos cuenta de los múltiples talentos que también podemos desarrollar y que podemos ser buenos en todos. Hay personas que dicen, no, si yo soy solo esto y así con eso me voy a morir. Bueno, está bien, está perfecto, si tú quieres ser así. Pero ahí yo siento que adquieres una posición cerrada y que realmente no estás desarrollando todo tu potencial. Y es una crítica que se le hace, o que yo particularmente le hago al sistema educativo, en donde siento que lo que hacen es formar personas para ser empleados. Eso no está mal, pero podrían ofrecer otras oportunidades en donde se puedan desarrollar las personas para crear sus propios emprendimientos, para crear sus propias empresas, para crear sus propias fuentes de empleo, y eso sin duda impacta la economía. Y al mismo tiempo desarrollar distintas herramientas de crecimiento emocional, de crecimiento personal, porque finalmente, si tu mente no está bien, no importa todos los idiomas que sepas, no importa todas las economías que te conozcas, no importa toda la ingeniería que sepas, no sabes la cantidad de puentes, de edificios y demás que puedes construir. Si tu salud mental no está alineada, no está equilibrada, nada de lo demás va a funcionar. Es ahí donde se hace el llamado, bien sea al sistema escolar, y si no lo podemos hacer porque es sumamente burocrático, no abandonar esa bandera, pero sí tomar el asta por la mano y decir, bueno, en mi casa voy a seguir inculcando unos valores de inteligencia emocional. Las terapias, como les decía en capítulos anteriores, no son necesarias tomarlas solo en las épocas de crisis. Las terapias son momentos de claridad mental, momentos de conexión contigo mismo, de entendimiento de ti, porque no se trata de que seas un ser confuso y que necesites encontrar tu propósito de vida. Esa no es la única finalidad de la terapia. La terapia te ayuda a entender de qué forma piensas, cuáles son tus creencias, cuáles son las cosas que están alineadas con tu realidad actual y que te hacen tener satisfacción sobre la realidad que creas, y también cuáles son esas creencias que son disfuncionales y que no te permiten avanzar en los resultados que tienes. Ahí es donde tenemos que hacer la crítica. Ese sistema no puede seguir siendo el mismo, pero como la realidad actual es que sigue siendo el mismo, entonces ¿qué vamos a hacer ante estas circunstancias? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados y seguir creando generaciones que tengan esos vacíos emocionales y esas sensaciones de insatisfacción por seguir
un patrón constante que es el que siempre le han dicho constantemente, o les vamos a entregar a esa nueva generación distintas herramientas de evolución y distintas herramientas que nos permiten ese crecimiento personal como este podcast. Esa es mi misión con este tipo de contribuciones, que nos demos cuenta que estar metidos en ese ganado, en ese arreo de gente, en que todo el mundo está haciendo lo mismo, no necesariamente es lo que está haciendo ni contribuyendo a que crezcamos como sociedad, a que cambiemos de conciencia. Lo que realmente está haciendo que eso cambie es la insatisfacción producto de un sistema que se ha venido trayendo durante años y que está haciendo que las personas empiecen a pensar de manera distinta, y eso puede generar sin duda a quizá grandes hemisferios tener ciertos temores. Pero lo importante es que tú, desde tu nicho, desde tu foco, te desarrolles no solamente desde el punto intelectual, sino también desde el punto físico y desde el punto de vista espiritual. Ese es mi llamado, esa es mi reflexión, y no queda más de ti que hacer los cambios que consideres necesarios en tu vida para que tu realidad cambie.